Muy bien, hemos venido hablando de la preparación de la iglesia para estos tiempos, cómo nos preparamos. La primera ocasión, hace 21 días, hablamos de aprender a oír la voz de Dios, aprender a oír la voz de Dios, porque hay muchas voces y uno tiene que ser entrenado para oír la voz de Dios. La segunda cosa de prepararnos en este tiempo es que debemos ser siervos fieles, fieles al Señor. Hay varias clases de siervos y debemos ser siervos fieles para cuando el Señor venga nos encuentre haciendo lo que Él nos mandó hacer. Fiel es eso. Y hace 8 días hablamos ¿de qué hablamos? ¿Se acuerda? Me imagino que dijeron de la lámpara, mantener la lámpara encendida. Dentro de esa lámpara encendida hablamos que la clave está en tener aceite, porque todos tenemos lámparas, todos fuimos llamados, todos estaban a la expectativa, pero solo algunas tenían la lámpara con aceite para que pudieran estar listas. Muy bien, todo esto está en Mateo, hablamos de Mateo 24 y ahora llegamos a Mateo 25, que fue los primeros 13 versículos de Mateo 25. Hoy vamos a la segunda parte. Perdón, sería la cuarta parte, la segunda parte de Mateo 25, pero la cuarta enseñanza de preparación, porque son 5 cosas que aparecen, instrucciones de Jesús cuando dijo que estuviéramos preparados, que no fuéramos sorprendidos, que estuviéramos listos y preparados. Dijo 5 cosas, 5 enseñanzas o elementos o cosas en que la iglesia debe estar preparada. Y vamos para la cuarta, y es multiplicar los talentos. Multiplicar los talentos o multiplicando los talentos. En eso debemos estar preparados. ¿Cómo nos preparamos? Multiplicando los talentos. Esa es la cuarta cosa que está desde el Mateo 25, desde el versículo 14 al versículo 30. Voy a leer en la versión del 60. Voy a leerlo seguido, son bastantes versículos. Voy a leerlo seguido para que lo retengan. No puedo ir versículo por versículo, es bastantes versículos, así que vamos a sacar algunas enseñanzas claves de todo. Hay mucho aquí, hay mucho, pero vamos a resaltar en 3 bloques lo que hay aquí. Entonces voy a leer desde el 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Escuche esa palabra, o 2 palabras. Una dice, la primera es que recibió cada uno conforme a su capacidad. Conforme a su capacidad. Ahora dice que enterró los bienes de su señor, no sus bienes, sino los bienes de su señor. Tenga en cuenta esa palabra. Después, el 19, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. El señor de aquellos siervos, señor de aquellos siervos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había
recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego de donde no sembré y que recojo de donde no esparcí? Por tanto debiste haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, tú hubieras recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene se le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Oiga, tremenda esa parábola, sobre todo cuando estamos hablando de la preparación. El Señor dice que estemos preparados, y ahí está diciendo algo característico. Ahora tiene que ver con algo que se nos ha confiado. Entonces, yo quisiera definir algunos términos para poder entender esto mejor. Aquí habla de un hombre dueño de los bienes, dueño de unos bienes que viajó lejos. Este hombre, dueño de los bienes que viajó lejos, ¿quién sería? El Señor Jesucristo. ¿A dónde viajó? Se fue y viajó, ¿no? Los siervos a quienes se les confió los bienes, ¿quiénes serían? Usted y yo, nosotros. Talentos. ¿Qué son talentos? Bueno, algunas versiones antiguas aparece el término talentos. ¿Por qué aparece el término talento? Porque el término talento era una medida de capacidad, era una unidad monetaria que equivalía más o menos a 30 kilogramos de oro. En el tiempo de Jesús, eso pesaban 100 monedas de oro. ¿Y cómo se traduce eso? Bueno, hoy en día no se usa el término talento. Uno que piensa como talento no es una medida que se usa hoy. En ninguna parte del mundo está esa medida, ni esa unidad monetaria. ¿Qué es talento para nosotros? Si uno busca en un diccionario talento, entiende como una capacidad, como una habilidad. Pero quedémonos si miramos literalmente las versiones modernas, está hablando es de un tesoro. Habla de bienes, recursos. La versión internacional dice que se le dio a unos 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 monedas de oro, a otro se le dio 1,000 monedas de oro. ¿Cuánto equivaldría hoy 1,000 monedas de oro? 1,000 monedas de oro. Más o menos lo equivalente, esas 1,000 monedas, a 30 kilogramos de oro. Es bastante dinero. Quedémonos con algo que es un tesoro, que a cada uno le confió algo valioso. A unos 1,000, a otros 2,000, a otros 5,000. Muy bien, con ese pensamiento allí, vamos a hablar que el Señor está diciendo que estemos preparados. Ahora nos dice que estemos preparados en algo en lo que Él nos confió. Él nos confió unos talentos. Y denominemos con el término talentos todas las habilidades, de recursos, bienes alrededor, incluso recursos que están fuera y que estamos aún, la casa, la ropa, todo lo que tenemos, eso hace parte de bienes, porque el Señor dice que nada es nuestro, todo es de Él. Todo es de Él. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Todo es del Señor. Nada es nuestro. Todo, absolutamente todo. Muy bien, entonces vamos a ver cómo podemos, en cuanto a multiplicar los talentos, qué tenemos que hacer. Porque está entendiéndose que el Señor entrega algo
muy valioso, no para que lo guardemos, sino para que lo multipliquemos. Ahora, ¿cómo se multiplica? Entonces, lo primero que vamos a aprender hoy es que hay que valorar. Valorar. Es muy importante valorar. Muchas personas tienen las cosas y no las valoran. Hay un dicho popular que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, hay que valorar. ¿Qué hay que valorar? Lo que Dios nos ha confiado. A cada uno de esos que recibieron talentos, tenía que valorar que era un tesoro. Eran los bienes del Señor. Ahora, ¿cuáles son los bienes del Señor? ¿Qué bienes tiene el Señor? Mire, cuando los discípulos estaban pescando, que Jesús fue y los llamó y los compartió con ellos, les dio del desayuno que había preparado. Cuando le habló a Pedro, le dijo, ¿me amas? Entonces le dijo, sí, Señor. Bueno, entonces te confío. ¿Qué estaba confiando? Esos eran unos bienes del Señor, personas. Pero ¿qué otros bienes son? El Señor dice que es el dueño del universo, del Señor es la tierra, su plenitud, lo que hay, el mundo y lo que habita, es todo de Él. Ahora, Él no se quedó supervisando a los discípulos ni supervisando, vea por qué no lo está haciendo, vea detrás de cada uno, ¿por qué no lo está haciendo? Mire que le di este talento, mire que le di estos recursos, mire que le di lo otro. No. Recuerde que es libre albedrío. Nosotros administramos, somos libres de decidir. Por eso cada uno hoy puede hacer con su vida lo que quiere. Y con lo que tiene en su vida puede hacer lo que quiera. Y el Señor no anda mandándole rayos a nadie porque no está administrando bien. Es al final que se va a ver el resultado. Ahorita se confió, Él se fue lejos. ¿Sí nota eso? Es interesante observar eso. Entonces, note que Él repartió a cada uno según sea su capacidad. A cada uno su capacidad, dice el texto, su capacidad. Es decir, que no podía darle al que tenía un talento 2 talentos. No, porque el que tenía un talento tenía la capacidad de administrar un talento. No podía darle al que tenía 2 talentos 5 talentos. No, porque él tenía la capacidad de administrar 2 talentos. Así que el que tenía la capacidad de administrar 5 talentos no podía darle un talento. Sería injusto. Él lo hubiera reproducido igualmente, pero quedaría corto. No, tendría muchas cosas más, se desperdiciaría más bien su vida. El Señor es justo. Nadie le da más de lo que pueda administrar, ni ninguna persona le da menos de su capacidad. Tienes, de acuerdo a su capacidad, le da. Dios es justo. Y todo lo que usted tiene, todas las cosas que usted tiene en su vida, como hablemos de talentos, de habilidades, capacidades, son suficientes. Todo eso. Y ahora lo que en el camino vamos adquiriendo en las cosas materiales, en todas las cosas que se van dando, aún en oportunidades, es de acuerdo a nuestra capacidad. Las capacidades que Dios nos da es porque nos va a entregar cosas para administrar. Nadie quedó sin nada y nadie recibió ni menos, ni más, ni menos. Los 3. Eso está representando todas las personas. Recuerda que está haciendo una preparación, dice, está explicando en qué debemos prepararnos para estos tiempos y los últimos tiempos que vendrán y para la venida del Señor. Muy bien, vamos a hacer unas aplicaciones y quiero hacerle unas preguntas. Estas preguntas pueden servir para que los mentores al final, cuando terminemos esta reflexión hoy, que oremos, nos vamos a conectar por Zoom. Ya les enviaron el link, entonces ahí vamos a responder estas preguntas más detalladamente. Yo voy a responder a grosso modo y ustedes van a ir al detalle en la aplicación de su ministerio, en la aplicación de la iglesia en este tiempo. Entonces,
¿Qué le ha confiado Dios a usted? ¿Puedes hacer un inventario de todo lo que Dios te ha confiado? ¿Habías pensado en eso? ¿Qué tantas Dios te ha confiado? A veces uno solamente piensa en la casa, la familia, la plata, de pronto tiene un carro, tiene una casa, tiene una finca. No, ¿qué más le ha confiado Dios fuera de eso? Haga un inventario. Tal vez se ha dado cuenta que es un tesoro lo que usted tiene. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que es un valioso tesoro. ¿Lo has valorado? ¿O más bien has estado haciendo el inventario de otros para tener lo que otro tiene? Ay, yo quisiera tener lo que otro tiene. Como él tiene un carro, yo quiero tener ese carro. Tiene una casa, yo quiero tener esa casa. Y esto. Y quiere tener lo que alguien tiene. Y tiene un referente, un modelo de persona, y imitar a alguien. Oiga, eso está como raro. Note que allí no se pasó que bueno, usted tenga esto, pero si ve que alguien tiene otra cosa, téngala. No, se le dio a cada uno lo que para multiplicar lo que se le daba. El problema es que a veces no valoramos lo que tenemos, valoramos lo que otro tiene. Y al valorar lo que otro tiene, terminamos perdiendo lo que tenemos, no dando resultado, no dando fruto por lo que se nos ha confiado, intentando conseguir lo que otro tiene. A veces se consigue algunas cosas, pero no será como esa persona jamás. El problema es que un día nos van a pedir cuenta de lo que se nos confió. Bueno, otra pregunta. ¿Cree que usted merecía lo que se le confió? ¿Ya se dio cuenta? Bueno, puede seguir haciendo la lista. Todo lo que Dios le ha dado, ¿lo merecía? ¿Verdad? ¿Lo merecía? Yo me hago la pregunta, ¿yo merecía todo lo que Dios me ha dado? Mi respuesta, no. No, yo no lo merezco. Nada. ¿Sabe por qué? Porque si vemos el contexto del texto, siervo allí es esclavo. Y en el tiempo de Jesús existía la esclavitud. Y se está hablando de un hombre que tenía bienes. Podía ser un hacendado, podía ser un rey. Sus siervos eran esclavos. Y un esclavo trabajaba para su señor sin plata. Aquí hay algo. Jesús conocía el contexto y dio esa enseñanza por alguna razón, indicando que si un siervo, un esclavo de esos, se le confiaba eso, no porque lo merecía, era una oportunidad. Se le daba eso porque tenía capacidad. Si él administraba bien lo que se le confiaba, no solamente ganaba para comprar su libertad, sino para luego ser dueño, ser un señor. Tremendo. Piense en eso. ¿Por qué Dios nos confía cosas? ¿Por qué Dios le confió? Muy bien. Voy a la segunda cosa que podríamos llamar de preparación. Allí muestra una responsabilidad. Se requiere responsabilidad. Lo primero era valorar, ahora es responsabilidad o ser responsable. Nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de usar bien lo que Dios nos ha dado. A cada uno de ellos se les dio, pero ellos eran responsables. ¿Qué hacer con eso que se les había dado? Los 5, los 2 y el talento. Era un tesoro. Y él se fue lejos. Me llama la atención esa palabra, se fue lejos. Es que Jesús es intencionado con cada detalle. Se fue lejos. ¿Qué significa? Se fue lejos. Te dejo tu responsabilidad. No voy a estar detrás de ti. No voy a estar persiguiéndote. No te voy a estar cuidando para ver si lo haces o no. Si te dejé, es porque eres un siervo. Y te lo doy porque veo tu capacidad, ya te la di y podrás hacerlo. La cuestión no es cuánto tenemos,
sino qué hacemos con lo que tenemos. El problema de aquel que tenía uno es que estaba pensando en él. El problema es que estaba pensando que era poquito. Y hay mucha gente hoy que siempre está enfocado es cuánto tiene. Y se compara con otro, es que tengo muy poquito, quiero tener otra cosa. Y hay mucha gente que, mire, tiene tanta capacidad y tiene tanta oportunidad y sigue siendo miserable, pobre y no pasa de allí. Porque no valora lo que tiene, sino más bien que está pensando en tener lo que otro tiene. El asunto no es cuánto tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. Ahí está el detalle. El que tenía 5 tenía que saber qué hacer con esos 5. El que tenía 2 tenía que saber qué hacer con esos 2. Y el que tenía 1 tenía que saber qué hacer con ese 1. Y todos tenían que trabajarlo. Bueno, ¿qué hay que hacer entonces? Le voy a dar unas pildoritas. ¿Qué hay que hacer con lo que tenemos? 1, manténgase ocupado con eso. Por eso se le dio. Eso que se le dio es para mantenerse ocupado. Me he dado cuenta que Dios me dio una asignación, tengo que mantenerme ocupado en ello. ¿Por qué? Recuerda la parábola, la enseñanza de Mateo 24, el siervo fiel. ¿Qué dijo el Señor? Bienaventurado el siervo, aquel siervo que cuando su Señor venga le haya siendo así. Así que, ocupado en su asignación, trabajando en lo que se le había dado. En lo que Dios nos dio, en los talentos, todo lo que Dios nos dio, porque talento no solamente es una habilidad, no solamente es un don, una destreza, sino todo lo que hay para el Señor y responderle al Señor, esté ocupado en ello. Cuando estamos ocupados en ello, entonces vamos a encontrar ideas. Otra, estar produciendo. Estar ocupado, ¿para qué hay que hacer? Estar ocupado, estar produciendo. ¿Por qué hay que estar produciendo? Para dar buenos resultados. Hay mucha gente que puede hacer, que está desgastando y pasa tiempo, pero no produce. Y eso es muy importante, ser productivo. La tercera cosa que hay que hacer en ese tema que estamos hablando de responsabilidad es estar preparados. Preparados, sí. Porque los bienes no son nuestros. Uno está produciendo, pero en cualquier momento llega el jefe, en cualquier momento le llega la visita y debe, ¿cómo es una empresa? Se le hace arqueo, al cajero tiene que estar listo, se le hace arqueo, la persona que está en la contabilidad, bueno, todo esto, hay una rendición de cuenta en cualquier momento, entonces tiene que tener todo al día, tiene que estar preparado en cualquier momento, cómo están las cosas. Si nosotros hacemos todo el tiempo con diligencia, somos diligentes en nuestros talentos, somos buenos administradores, estamos atentos, seguro que podemos estar preparados. Recuerde que el Señor dice en Colosenses que todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él, Señor, tendremos la recompensa. Eso está en Colosenses 3, 23 y 24. De Él tenemos la recompensa. Cuando uno está pendiente de que las cosas no son nuestras, que son del Señor, y que trabajemos es para el Señor, no para nosotros, entonces eso nos ayudará a estar preparados, estando diligentes. Bueno, la tercera cosa es que hay que rendir cuentas. Estamos hablando de cómo producir, cómo multiplicar los talentos, entonces he hablado de valorar, hay que ser responsable. Dentro de responsable había unos subpuntos que era para administrar lo que tenemos, es mantenerse ocupado, estar produciendo y estar preparados. Ahora vamos a la tercera cosa, que es la rendición de cuentas o rendir cuentas. Hay que rendir cuentas. Los
todos los que se les entregaron los talentos, después de un tiempo, dice que vino el Señor a cuadrar cuentas con cada uno. Empezó del mayor al menor, al que más se le dio hasta al que menos. ¿Por qué? No sé. Usted y yo vamos a rendir cuentas. Mire, rendirá cuentas. Si hablamos de la iglesia, los pastores, los mentores principales, los 144, los 1728, toda persona rendirá cuentas. El que llega por primera vez y el que no ha llegado también rendirá cuentas. El que está por fuera, el que no tiene nada que ver con Dios ni con la iglesia, un día va a tener que rendir cuentas. Todos tenemos que rendir cuentas, porque a todos se nos dio vida, a todos se nos dio talentos, a todos se nos dio capacidades, a todos se nos dio recursos, a todos se nos dio oportunidades, y todos vamos a rendir cuentas porque todo es del Señor. Eso es la realidad. El Señor dijo que estuviéramos preparados porque Él va a venir a la hora que nunca habíamos imaginado. Entonces, el resultado, la cuenta será de acuerdo a lo que se le haya confiado, no de acuerdo a la intención. No, yo pienso que, bueno, estoy bien con el Señor. Algunas personas hacen unos cálculos de acuerdo a lo que ellos quieren, no, de acuerdo a lo que se le confió y lo que dice la palabra. Ahora, ¿qué espera el Señor? ¿Qué espera el Señor con los talentos que dio a cada uno? ¿Qué espera? Que los multipliquemos. Por eso va a encontrar que el que tenía 5, he trabajado y he ganado otros 5. El que tenía 2, he trabajado y he ganado otro, porque por lo menos es multiplicarlos, no sumar, multiplicarlos. Entonces, Él nos ha confiado algo y hay una responsabilidad, y ahora nos pide cuenta de esa responsabilidad. No habrá otra cosa. Esto para rendir cuentas y dar resultado, al menos multiplicarlos, le voy a mencionar 4 cosas que debemos hacer para rendir cuentas buenas cuentas. Uno, tiene que tener esfuerzo, esforzarse. Tiene que haber esfuerzo. Dice, he trabajado, todos los dos dijeron, he trabajado y he ganado, esfuerzo. Otra, tiene que haber diligencia. Otra, si está numerando, sería tercera, hay que ser creativos. Creatividad. ¿Qué hay? ¿Cómo producir? El que había ganado 5 talentos, dije, he trabajado. ¿Cómo pudo? Era un esclavo. ¿Qué se puso a hacer? Tuvo que haber vendido empanadas, tomates, buñuelos, algo, mire, trabajó con eso. Porque recuerde que al otro le dijo, y bueno, ¿y por qué no trabajaste? ¿Por qué no pudieras al menos dado a los banqueros alguna cosa? Porque tenía que haberlo producido, estaba tratando de que produjera de alguna manera. No, pero es que en este tiempo de pandemia no se produce. No, es que ahorita nadie. No, hay que usar la creatividad. Hay que usar la creatividad. Si usted mira a la gente que saca adelante, gente creativa, mire, en estos tiempos producen muchas cosas, inventan cosas para ganar sus recursos. Usted ha inventado cosas. Seguramente muchos de ustedes han sacado muchas cosas, ventaja de estas dificultades. Otra, hay que aprovechar el tiempo, hay que aprovechar las oportunidades, hay que aprovechar lo que tenemos. Aprovechar. Al que dio buenos frutos, ¿qué fue lo que hizo? Al que dio buenos frutos, se le felicitó, se hizo una fiesta, pero al que no dio resultados, ¿qué pasó con él? Él dijo, es que tú eres duro, sacas de donde no tienes, reclaman de lo que no entregaste, lo llamó injusto.
injusto, tacaño, cruel, duro. ¿Qué fueron? Pura excusas. Pura excusas, argumentos. Justificó su vagancia, su pereza, justificó diciendo que es cruel. Siempre el que es perezoso, el que es envidioso, el que no es diligente, va a buscar excusas y culpará siempre a otros. Y sobre todo termina culpando, no, es que a mí me tocó así, es que de malas, es que yo nací así, es que a mí no me tocó, es que yo, el pastor, que es pastor, usted que nació en una familia así, y siempre busca otro. Esa es la actitud de un cobarde, de un perezoso, de un fracasado. Ya por eso se le da de acuerdo a su capacidad, no porque no podía, sino porque tiene que hacer algo. Muy bien, ¿y qué pasó? ¿Le aceptaron el argumento? No. Por ningún motivo. Mire, Dios nunca aceptará argumentos. ¿Sabe por qué? Porque no hay justificaciones delante de Dios en cuanto a lo que nos ha confiado. Aquí no se trata de pecados, no está reclamando que fue adúltero, que fue fornicario, que robó, que mintió. No, está hablando de rendición de cuentas de algo que se le confió. Y le dice, hay unas cosas terribles que aparecen allí, pero una cosa que quiero dejarle y que usted se quede con ella. ¿Por qué Dios no lo aceptó? De pronto, bueno, es que él tenía, como dijo alguien, poco cacumen. Era poco productivo, no se le ocurrió nada. No tenía, no, es que estaba muy deprimido. Es que lo que pasa es que no tuvo experiencia, no tuvo alguien que le enseñara, no hizo un curso de mercadeo. No, mire una cosa. ¿Sabe por qué no? Porque hace parte del reino. Y el reino de los cielos nunca tiene pérdidas. Porque Dios no es un perdedor. El rey nunca pierde. Y si confía sus tesoros a sus siervos, Él espera que sus siervos produzcan. Él no acepta pérdidas. No acepta pérdidas. Dijo que, porque no lo diste a un banquero al menos, si no vas a producir. Muy bien. Voy a dejar algunas conclusiones. Voy a dejarle una pregunta ahí para mentores. ¿Qué resultado será el que usted va a presentarle al Señor? Si viniera en este momento, lo que tiene, ¿cuánto lo ha multiplicado? ¿Lo ha multiplicado o lo ha restado o lo ha guardado? ¿Está preparado entonces? Quiero decirle, mire, a los que lo multiplicaron los talentos, el Señor se regocijó con ellos. Él aquí están, el Señor no se los devolvió. Note que no se los devolvía, hasta allí no se los devuelve. Vamos a quedarnos en algo. Sino dice, me regocijo, entra en el gozo de tu Señor. Dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Otra versión dice, en lo que mucho mayor. Le recibió eso, pero le confió algo. Busca otras versiones modernas y verá. Dice, se le da algo mayor, algo mejor. Está hablando del cielo. Otra cosa mejor que lo que ahora tenemos. Y el Señor se regocija, hace fiesta. Siempre al final es donde va a estar lo mejor. Por eso siempre el Señor apunta al final. Pablo dice, los problemas de ahora no son nada comparables con lo que vamos a recibir. Siempre está hablando en todas las enseñanzas, dice, deje el trigo y la cizaña, porque al final se va a recoger todo y cada uno recibirá. Siempre es al final. En el proceso es una formación, en el proceso son oportunidades, en el proceso somos formados, en el proceso vamos perfilando, podemos evaluar, pero al final será el resultado y será la premiación. Nunca el premio se da en el camino. Escuche eso, escuche bien esto.
La premiación nunca se da en el camino. A nadie premian en una carrera cuando está en la mitad de la maratón. A nadie se le dan los premios cuando está en el partido. Si no gana el partido no, y el campeonato, no se lleva la corona, el trofeo, no se lo lleva. Entonces, ¿por qué estamos buscando premios ahora? ¿Por qué pensamos recompensas ahora? La premiación es al final. Había premiación, ¿ok? Y fabulosa premiación. Pero también había castigo y condenación para el que no multiplicó. Había premiación para el que multiplicó los talentos, pero había castigo para el que no multiplicó. Y no valió las excusas, no valieron, solo esperaba resultados. Oiga eso. El Señor no acepta excusas, solo acepta fruto, resultados. Eso me sacude. Y voy a decirle una frase que cuando leí eso me la dio el Señor. Esta frase, anótela. Ir al cielo no es por lo que diga o por lo que crea. Al cielo se va por lo que haga. Pero la Biblia dice que el que cree será salvo. El que crea. Es cierto, el que cree, fe, ¿cierto? Por la fe se va al cielo. Pero vamos a ver qué dice Santiago. ¿Qué dice Santiago 2:18 acerca de creer? Porque alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago capítulo 2 versículo 18. Pues ahí está. Eso es creer. La fe se demuestra por las obras. Entonces, por eso es que la manera de uno decir que yo le creo a Dios, si yo le estoy demostrando, si yo digo que creo a Dios, entonces estoy produciendo, estoy haciendo como siervo lo que Dios me mandó a hacer. Y no solamente hacer, sino dar resultados. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Eso es tremendo. Esto me ha sacudido ver los detalles que aparecen en la palabra. Qué bueno, quedó confrontador eso de hace 8 días de la lámpara. Sí, tiene que haber aceite. Sí, pero es que no solamente es tener aceite. El aceite es para producir. ¿Para qué se le echa aceite en una lámpara? Para que alumbre. ¿Para qué se le echa combustible a un carro? Para que ande. No simplemente es para que preste un servicio y dé resultados. ¿Para qué somos ungidos? ¿Para qué el Espíritu Santo está en nosotros? Para producir frutos, para edificación. Es eso, es productividad.